yo quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la segunda carta a Timoteo. Una palabra que encontramos en esta epístola. La segunda carta a Timoteo es una carta que escribe el apóstol Pablo estando él en la cárcel. Esta es la última carta que él está escribiendo. Es una carta como de despedida. Es un padre escribiéndole a su hijo espiritual y dándole las últimas instrucciones porque él sabe que su final está cerca. Y desde esa cárcel él escribe esto. Pero al versículo que te quiero llevar es en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4. Y mira cómo este viejo apóstol que está acabando su carrera, está al borde de la muerte, está por ser sacrificado. Él en un versículo resume lo que ha sido su vida. Las palabras que vienen en este versículo nos da una descripción de lo que Pablo había logrado y la manera como él está cerrando este capítulo de su vida, o está cerrando su vida aquí en la tierra. En el versículo 6, voy a empezar a leer, le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo está como reo, prisionero del Imperio Romano. En función como emperador se encuentra Nerón. Nerón es el emperador en turno en ese momento. Pablo es llevado como un preso romano. Recuerden que él era un ciudadano romano. Y como ciudadano romano, él no podía ser muerto en la cruz, o él no podía ser echado a los leones en la Coliseo romana. El tipo de muerte que él merecía era la muerte de un ciudadano romano. Y la muerte de un ciudadano romano era una muerte más mejor, por así decirla. Eran decapitados esas personas. Entonces Pablo sabe que está por ser sacrificado y él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que su vida se acababa, que le había llegado su hora. Y en el versículo 7, fíjate lo que él dice. 3 cosas que dice Pablo aquí. He peleado, número 1, la buena batalla. Número 2, he acabado la carrera. Y número 3, he guardado la fe. Wow, qué palabras tan increíbles. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. 3 cosas que Pablo había logrado. Y este es un resumen de lo que había él hecho en su vida y cómo él está terminando su carrera. Él está haciendo un cierre asombroso, un final espectacular. Él está terminando en esta vida con un redoble de tambores. He peleado la batalla, la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Este debería ser el epitafio en la tumba de todo hijo de Dios. Este debería ser la inscripción que se debería de encontrar en la tumba de todo aquel que es cristiano. Imagínate en tu epitafio, ahí en tu tumba, esta escritura, esta palabra diciendo: he aquí yace un hombre, una mujer que peleó la buena batalla. Aquí mora un hombre o una mujer que acabó su carrera. Aquí descansa
Un hombre o una mujer que ha guardado la fe. ¡Qué increíble! Yo quiero eso. Yo quiero lograr eso. Yo quiero poder decir estas últimas palabras, en mis últimas palabras, expresar esto. Y poderle decir a mis hijos y a mi esposa: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Cómo quieres ser recordado? Pablo es recordado por esto. Pablo termina de esta manera, diciendo estas cosas. Sabes, en la carrera de la vida, lo importante no es cómo empiezas, lo importante es cómo terminas. Podemos tener un comienzo horrible en esta vida, pero eso no importa. O podemos tener un comienzo fantástico, pero eso tampoco importa. A final de cuentas, lo que importa es cómo cierras en esta vida, cómo te vas de este mundo. Eso es lo importante, cómo terminamos. Sabes, es más fácil empezar algo que terminarlo. ¿A poco no? ¿Cuántas veces empezamos con un proyecto en nuestra vida y lo dejamos inconcluso? Sobre todo las famosas dietas. Yo me declaro culpable de eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no he intentado hacer una dieta y empezamos con mucho ánimo, pero nos quedamos a medias? ¿Sí? Es más fácil empezar algo que terminarlo, pero es importante terminar. Es importante acabar lo que empezamos. Es importante terminar una profesión, una carrera profesional. La empezamos desde el kinder, pero la terminamos al final de nuestra carrera profesional. Es importante cerrar los proyectos laborales, proyectos personales. Hay que acabarlos. Y aquí Pablo está terminando la carrera de su vida, porque esto es lo más importante, el cierre que hagamos. Aquí Pablo está diciendo que él había logrado en su vida 3 cosas. Como soldado, él había peleado la buena batalla. Como atleta, él había terminado la carrera. Y como administrador, él había guardado la fe. Estos son de alguna manera los oficios que un hombre o una mujer adquiere cuando recibe a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Cuando tú le dijiste al Señor Jesucristo: sí, acepto, Señor, ser tu discípulo, tú te inscribiste, tú adquiriste estas 3 cosas. Te volviste un soldado, te volviste un atleta y te volviste un administrador de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el punto de vista de un soldado, la vida cristiana se ve como una guerra, como una pelea, como una lucha. Y mis amados, somos soldados de Dios. Como dice nuestro himno nacional, tú y yo somos soldados al grito de guerra. Así es. Esa es la realidad y tenemos que despertar a esta verdad. Y al momento en que nos enrolamos, al momento en que nos enlistamos en los escuadrones del Dios viviente, donde el capitán es Jesucristo, estamos en medio de una lucha. Y nos toca pelear. No puede haber un cristiano en el ejército de Jesucristo que no pelee. Gracias. Todo soldado está entrenado precisamente para pelear, para luchar, para combatir.
No somos el ejército de Dios. No son soldados para el desfile nada más, para la foto. En el ejército de Jesucristo, los soldados saben que tienen que pelear y que están en medio de un combate, de una lucha. Y hay que pelear la buena batalla. Pero se requiere una característica para pelear: ser valiente. Un soldado necesita ser valiente. Ser soldado de Jesucristo requiere de valor. El llamado de Jesucristo como capitán de un ejército es para todos aquellos que son valientes. Seguir a Cristo requiere de valor. El cristianismo no es para los apocados, sino para los valientes, para los bravos. Tú puedes ver en el Antiguo Testamento que David se rodea de hombres valientes. Y es este ejército que se forma alrededor de él lo que finalmente le ayudan a encumbrarlo como rey de Israel. Y tú puedes ver las historias de las batallas y de las peleas que estos valientes de David lucharon al lado de este rey. Y son unas hazañas asombrosas las que la Biblia nos escribe de estos hombres. Hombres distinguidos sobre los demás, porque eran bravos, porque el valor los distinguía, los caracterizaba. Ahora tenemos que entender que el ser valiente no significa no tener miedo. Un valiente y un cobarde, ambos tienen miedo cuando enfrentan el reto, cuando saben que van a enfrentar la lucha, cuando saben que tienen que meterse al combate. Ambos sienten angustia, pueden sentir temor, pero la diferencia entre un valiente y un cobarde es que el valiente no deja que sus emociones lo paralicen. Que a pesar del miedo, a pesar del temor y a pesar de la angustia, decide seguir adelante y enfrentar su combate, pelear su guerra. El cobarde se paraliza y se detiene y no hace nada. Se echa para atrás, no pelea. Se deja dominar por sus emociones. Tú puedes ver la persona de nuestro Señor Jesucristo entrando al huerto del Getsemaní. Cuando tú lees los evangelios y empezamos a leer cómo Jesucristo entró en el huerto del Getsemaní, dice que después de la última cena que tiene con sus apóstoles en aquel aposento alto, Él desciende y va con ellos al huerto para orar, y agarra a 3 de sus discípulos, a Juan, a Pedro y a Jacobo, y les dice: acompáñenme, muchachos, vamos adentro del jardín. Y a ellos les dice: muchachos, estoy en angustia, hay una profunda tristeza, estoy triste hasta la muerte. Imagínate los sentimientos, las emociones que nuestro Señor Jesucristo está teniendo al entrar a ese huerto del Getsemaní, porque Él sabe que está a horas de ser capturado y de ser llevado después a la cruz. Y lo que me llama la atención es que Jesús no esconde esas emociones y esos sentimientos, sino al contrario, los expresa a sus discípulos. Y les dice: muchachos, estoy así, me siento así, por favor, necesito sus oraciones. Pero a pesar de ese temor, a pesar de esa angustia que Jesucristo está sintiendo en su corazón, Él es un valiente. Jesucristo es el valiente de valientes, porque Él enfrenta su pelea, Él enfrenta su lucha, Él enfrenta la cruz.
Y aunque le decía a su padre en oración: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un hombre valiente, un hombre que sabía a qué venía a este mundo, a dar su vida por rescate por muchos. Mejor ejemplo para nosotros no lo podemos tener que nuestro Señor Jesucristo. Fue un valiente entre los valientes. Mi amado, ¿qué guerra estamos peleando? ¿Qué lucha estás librando? Pregúntate. Dice aquí Pablo que él peleó la buena batalla. Y me llama la atención que le dice la buena batalla, la buena pelea, la buena guerra. He peleado la buena batalla. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Pablo le llama la buena batalla? Y yo pienso que por tres cosas. Número uno, porque él se enroló en el ejército correcto. Se enlistó en el pelotón correcto. Pablo por mucho tiempo estuvo sirviendo en el escuadrón equivocado. Él por un tiempo pensaba que estaba peleando la buena batalla cuando no era así. Él pensaba que era un buen soldado de Dios, hasta que un día, dice ahí la escritura en Hechos 9, que camino a Damasco tiene un encuentro con el capitán de capitanes. Y es allí, en ese momento, que él se da cuenta que estaba en el bando equivocado. Qué susto ha de haber sido para Pablo enterarse que estaba con el equipo perdedor. Pero Jesucristo lo recluta en ese encuentro. Jesucristo lo llama a formar parte de sus escuadrones. Mi amado, tú y yo tenemos que asegurarnos de estar en el ejército correcto. No vaya a ser que nos encontremos con una sorpresa como le pasó al apóstol Pablo, de que él, creyendo que estaba en el equipo adecuado, no lo era. Hasta que Jesucristo se le aparece y tiene un encuentro personal con él. Y eso lo hace enrolarse en el equipo. En el mundo no hay más que dos ejércitos: el ejército de Jesucristo o el ejército de Satanás. Y todo mundo está enrolado en uno de los dos. No hay como que el hombre o la mujer que diga en este mundo: no, yo no estoy en ninguno de los dos. Yo no comulgo con ninguno de los dos bandos. Yo soy neutral. No existen los neutrales. Si no estás con uno, estás con otro. ¿Desde qué trinchera tú y yo estamos peleando? ¿A qué capitán servimos? Son preguntas que debemos de hacernos. La batalla es buena si tú y yo estamos en el bando ganador, si estamos en el ejército correcto. Pero pienso yo que cuando Pablo dice que libró la buena batalla, que peleó la buena batalla, también lo decía porque él reconoció quién era su verdadero enemigo. Él, como soldado, sabía quién era el rival a vencer. Un soldado sabe quién es el enemigo, reconoce al enemigo, entiende quién es el rival, quién es el contendiente. No hay confusión, y no debe de haber confusión en la mente de un soldado de saber contra quién va. No vaya a ser que en el fuego cruzado hiera a un amigo por equivocarse de enemigo.
¿Sabes tú que esas cosas pasan en medio de un combate, de una lucha? Cuando el soldado se asusta, cuando el soldado está enceguecido, cuando el soldado está confundido, muy bien le puede disparar a un amigo y matarlo. Por eso es que un soldado tiene que ser entendido de contra qué enemigo está peleando y nunca perder de vista a ese rival. Escúchame, hay personas que ven a Dios como su enemigo. Y es gente que le echa la culpa a Dios de todo lo que le pasa malo en su vida. ¿Los has escuchado? Y es un cuestionar a Dios sobre todo lo malo. ¿Y por qué, si Dios es tan bueno, por qué Él permite este tipo de cosas aquí en el mundo? ¿Por qué Él permite las guerras? ¿Por qué Él permite el hambre? ¿Por qué Él permite el abuso infantil? Y cuestionamos todo contra Dios, como si Él fuera nuestro enemigo. Pero es parte del engaño de nuestro rival. Es parte de las tretas de nuestro verdadero enemigo. Lo que él busca es voltear al hombre contra Dios y que el hombre piense y crea que su verdadero enemigo es Dios. Y así lo hizo desde el principio con el primer matrimonio, con Adán y Eva. Cuando ahí la serpiente del huerto, una serpiente mentirosa, empieza a hablar con aquella esposa y le dice: con que Dios te dijo que no comieran de los árboles del huerto. Muy sutil, para envolver, para cautivar el entendimiento. Con que Dios dijo. Y la mujer le dice: no. De todos los árboles del huerto podemos comer, salvo este que está aquí en medio, no lo podemos tocar ni comer de él. Y luego dice la serpiente: no morirás, sino Dios sabe que si tú comes de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Lo que le estaba diciendo Satanás, lo que este enemigo le estaba diciendo a la mujer, era decirle: mira, Dios es malo con ustedes, porque les está prohibiendo comer algo que es bueno y que es de beneficio para su vida. Lo que les estaba diciendo Satanás: mira, Dios es tu enemigo, porque Él te está prohibiendo algo. El que es amigo no te prohíbe nada. El que es amigo te da permiso de todo. El que es amigo no te obstaculiza, sino por el contrario te empuja para que avances. Y lo que le estaba diciendo la serpiente: yo sí soy su amigo, yo sí les doy permiso, tú puedes comer de ese fruto, agárralo, dale a tu esposo, vas a ver cómo al comer de ese fruto vas a ser como Dios. Wow, qué engaño, qué convencimiento de este ser maligno. Con qué sutileza envuelve el entendimiento de la mujer, que le voltea su criterio en cuanto a quién es tu verdadero amigo y quién es tu enemigo. Y desde entonces el pecado algo que hace, escúchame lo que te voy a decir, el pecado algo que hace es que nubla el entendimiento para que tú sepas quién es tu verdadero enemigo. Dice la Biblia que este ser pone unas vendas, pone un velo sobre nuestros ojos para no entender, para no ver quién es tu verdadero enemigo. Hay otras personas que se encuentran luchando contra Dios sin darse cuenta. Están peleando, están resistiendo a Dios sin darse cuenta. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, hay un hombre, en este capítulo 5 del libro de los Hechos, Pedro y Juan
han sido capturados por el concilio de los judíos, porque están predicando la palabra, porque están dando el evangelio de Jesucristo, y son capturados. Y cuando son llevados ahí en el concilio y los están interrogando y están hablando con ellos, de repente el versículo 34 dice que se levantó entre ese concilio de fariseos un hombre llamado Gamaliel. Este fue maestro del apóstol Pablo como fariseo. Y este Gamaliel se levanta, dice que es un doctor de la ley. Y este doctor de la ley empieza a hablar con el concilio. Y les dice en el versículo 38, ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Y nosotros sabemos que así es. Lo que el hombre hace no dura, pero lo que Dios hace permanece para siempre. Y dice que si es obra de hombres, esto se va a acabar. Pero, mas si es Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados, que dice al final, luchando contra Dios. Y eso es lo que estaban haciendo estos fariseos, estos líderes, estos sacerdotes. Estaban luchando en contra de Dios. El mismo Pablo estaba luchando en contra de Dios. Dice ahí en Hechos capítulo 9. Es el capítulo donde Pablo tiene el encuentro con Jesús y se convierte. El versículo 4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el 5 dice que él respondió: ¿quién eres, Señor? Y aquella voz que había escuchado le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay personas que se encuentran luchando contra Dios, y lo único que está pasando es que se están lastimando a sí mismas, porque están dando coces contra el aguijón. Y puede ser que esas personas estén luchando en contra de Dios sin darse cuenta. Ahora hay otras personas que ven al hombre como su enemigo. Pero la Biblia es muy clara cuando en Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, nuestro enemigo no es el hombre. Hay hombres que están confundidos y piensan que la suegra es la enemiga. No es así. No es así. Hay hijos que piensan que sus padres son sus enemigos, pero no es así. Hay empleados que piensan que su jefe en el trabajo o su jefa es su enemigo, pero no es así. Hay alumnos que piensan que algún maestro en particular es su enemigo porque la trae contra él. No es así. Ni tus vecinos, ni tus compañeros, ni tu familia son tus enemigos. Es parte también del engaño de este ser. En Génesis 3, cuando Satanás ataca el primer matrimonio, parte de lo que logró Satanás, además de separar al hombre de Dios y ver a Dios como si fuera su enemigo, es que el esposo ve a su esposa como su enemigo. Y lo deduce uno por la manera como le responde a Dios. Cuando Dios lo cuestiona y le dice: ¿qué hiciste, Adán? ¿Acaso tomaste del fruto que te dije que no comieras? ¿Y qué dice Adán? No, Señor, pues la mujer que me diste.
O sea, y la ve como la rival a vencer. Y mira, mi esposa y yo como encargados de los matrimonios en las consejerías, esto es lo que nos toca ver. Matrimonios que están emproblemados porque la perspectiva de quién es su enemigo la tienen chueca, la mira. Piensan que su esposo, la mujer, es su enemigo, y el hombre piensa que es su esposa su enemigo. Y hasta dicen: yo duermo con el enemigo. Pero no es tal cosa, no existe tal cosa. Es un engaño de parte del verdadero enemigo a entender quién es. Este verdadero enemigo se esconde detrás de estas personas. Nuestro verdadero enemigo es Satanás. En Primera de Pedro, el apóstol nos lo dice claramente, ahí en el capítulo 5, en el versículo 8, cuando él dice: sed sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo. Más claro no puede ser quién es tu verdadero enemigo. Como soldado de Jesucristo, como soldados del escuadrón del Dios viviente, nosotros tenemos que estar apuntándole a nuestro verdadero enemigo. Nuestro pleito, nuestra lucha no es contra Dios, no es contra los hombres, es contra Satanás y toda su horda de demonios. Tenemos que ser entendidos de esto. Pregúntate: ¿contra quién estás luchando? ¿Contra quién estás peleando? ¿Quién es tu rival a vencer? Y tendremos que evaluar eso en nuestras vidas. Va a ser una buena batalla, va a ser una buena pelea si nosotros estamos enfrentando al verdadero enemigo de nuestra vida. Pero será una mala batalla, malísima batalla, si tú estás peleando contra Dios, si tú estás resistiendo a Dios, o si tú estás peleando con tu familia, o con tu vecino, o con tu compañero de trabajo. Va a ser una muy, muy mala batalla. Pero Pablo dijo: yo he peleado la buena batalla. Él entendía quién era el rival a vencer. Y tercero, pienso yo que Pablo dijo que era una buena pelea, fue una buena batalla, porque él usó el armamento adecuado. Un soldado está entrenado para usar su armamento. Sabe cómo usar cada una de las armas que posee. Ha logrado desarrollar el manejo de sus armas. ¿Por qué? Porque él entiende que de eso depende su vida, en el combate, en la pelea, al momento de la lucha. Entonces sabe cuáles son sus herramientas como soldado que tiene que llevar al campo de batalla. Imagínate un soldado en nuestros tiempos llevando a la guerra una hulera. Pues de nada sirve. ¿A poco va a servir esa hulera? ¿No? Habiendo hoy un armamento tan sofisticado. Mientras Pablo estuvo en el bando equivocado, mientras Pablo estuvo confundido de entender quién era su enemigo, Pablo utilizó las armas incorrectas. En Hechos 26 se nos describe cómo Pablo está dando una narrativa de su conversión. Y ahí en Hechos 26 voy a leer del versículo 9, donde dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mira cómo estaba en contra de Jesús. Y él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios, estando en contra de Jesús.
Y luego dice el 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Te acuerdas de Esteban, cómo estaba siendo apedreado? Y Pablo ahí estaba, consintiendo la muerte de aquel hombre. Hasta le estaba cuidando los mantos a la raza que lo estaban apedreando. Y luego sigue diciendo, y muchas veces castigando en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Imagínate las torturas que este hombre le causó a un cristiano para que un cristiano blasfemara del nombre de Cristo. En aquel entonces los que se decían cristianos eran cristianos de a de veras, porque había una persecución seria contra los cristianos. Y había dos opciones al momento en que capturaban a un cristiano. Y la opción que le daban era esta: niega a Cristo, blasfema de ese nombre y reconoce a César como tu Señor. Y si no, cuello. ¿Sí? Era muerte. Y dice aquí que Pablo era uno de esos torturadores, era uno de esos verdugos que atormentaba a los cristianos para que blasfemaran del nombre de Jesús. Definitivamente que Pablo estaba peleando en el bando equivocado y peleando contra el enemigo equivocado y usando las armas equivocadas. Pero después de que este hombre tiene un encuentro con Jesucristo, cuando él está ya en el ejército correcto, con el capitán correcto y entendiendo quién era su verdadero enemigo, entonces él pudo usar las armas correctas. Ahí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo precisamente habla de estas armas. En el capítulo 10, versículo 3, cuando dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Fíjate qué es lo que destruye nuestras armas: fortalezas, derriban argumentos y también tumban toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esas armas son tan poderosas las que nosotros tenemos, que tienen la capacidad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esas son las armas que tú y yo poseemos. Son armas espirituales. Son armas poderosísimas. No son armas carnales. ¿Y de qué armas estás hablando? Pues podemos hablar de la oración, la palabra, la predicación, el ayuno, la alabanza. O sea, tenemos la sangre de Cristo. Tenemos muchas armas para poder dar la buena pelea, para poder pelear la buena batalla, como lo dijo el apóstol Pablo. En Romanos 13:12 se nos dice que estas armas son armas de luz. Escúchame, ¿estamos en el bando correcto? ¿Con el capitán correcto? ¿Peleando contra el enemigo correcto? Y las armas que usamos son las correctas, porque esas armas son más poderosas que las que tiene el enemigo. Son armas de luz. Y las armas que usa el enemigo son armas de obscuridad, de tinieblas. Pero las tinieblas nunca pueden prevalecer contra la luz. Así que nuestras armas de luz son más poderosas para destruir todo arma o armamento que el enemigo levante en contra de nosotros. Y el enemigo lo sabe. Por eso nos tiene miedo. Entonces, estando en el bando correcto, con el capitán correcto, entendiendo quién es el enemigo correcto y teniendo las armas correctas, tú puedes pelear la buena batalla. Amén. Muy bien. Pero luego él sigue diciendo que él es como un atleta que ha terminado la carrera.
ha terminado la carrera. Pablo mencionó que él había llegado a la meta en su vida. Esto nos habla del carácter de Pablo. Fue un hombre que perseveró en la carrera del cristianismo. Supo mantener un trote para no cansarse y no tirar la toalla. Supo cómo correr, hombre. Supo cómo correr la carrera. Escúchame, supo cómo correr en esta vida. La pregunta es, ¿tú y yo sabemos cómo correr? ¿O no sabemos correr? Porque hay gente que no, saber correr requiere de conocimiento, de técnica, de entrenamiento, y requiere disciplina y requiere constancia. Son las características de un atleta. Se tiene que pagar un precio, porque dice Pablo en otra parte que el atleta, para competir, primero lo que tiene que hacer es abstenerse de todo y dedicarse a. El atleta paga un precio, sobre todo el atleta de alto rendimiento, porque se priva de comidas que quisiera comer, pero sabe que no debe, porque tiene que estar a la línea para poder competir. ¿Cuándo has visto a un corredor obeso? No es así. Se priva. Un atleta se priva de ir a fiestas, de ir al cine, porque tiene que estar entrenando. Mientras otros están en su tiempo de esparcimiento, él está entrenando. Tiene que pagar un precio. Tiene que pagar porque él sabe que eso hace la diferencia al momento de competir. Tiene que desarrollar su máximo y se tiene que exigir. Eso es un atleta. Y Pablo se está comparando a un atleta. ¿Cómo le hizo Pablo para acabar la carrera? ¿Cuál es el secreto para terminar algo que empezamos? ¿Cómo le hacemos para llegar a la meta? Número 1, Pablo supo correr ligero. Cuando tú vas a Hebreos capítulo 12, la escritura dice allí en el versículo 1: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, fíjate lo que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Un atleta sabe la importancia de ser ligero para poder correr. Todo sobrepeso termina mermando en una carrera. ¿Cuándo has visto en una carrera de atletismo a un corredor con una mochila en la espalda? Nunca. Pablo sabía que el pecado es una carga en la vida del hombre que le estorba para poder llegar a la meta final. Una conciencia cargada de culpa por el pecado no puede avanzar mucho. Termina deteniéndose por el cansancio, por la fatiga. Pablo se despojó de todo peso en su vida. Todo lo que le era peso, él se propone quitarlo de su vida. Filipenses 3. En el versículo 3 él empieza a decir: porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero fíjate lo que dice más adelante en el versículo 5. Mira de todo lo que se despoja Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible.
pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo se despoja de todos sus títulos, de todos sus logros, de todos sus éxitos en el pasado. Y dice, y lo hago con tal de extenderme y alcanzar a Cristo. Mi amado, ¿de qué te tienes que despojar para alcanzar a Cristo? ¿Qué es lo que estás cargando? ¿Qué es lo que está pesando en tu vida que no te deja correr como debes de correr? Tenemos que cuestionarnos cómo estamos corriendo, qué cargas estamos llevando. Tenemos que aprender a correr ligeros. Tenemos que aprender a poner nuestras cargas a los pies de Jesús. La única manera de deshacernos del pecado, la palabra nos enseña, es arrepintiéndonos y pidiéndole perdón a Dios. Es la única manera. Para poder correr ligeros, nosotros tenemos que cargar el yugo de Cristo. En Mateo capítulo 11, Jesús les dice a la gente, porque los ve cansados y los ve trabajados, los ve gastados, y ve ese cansancio en la vida de las personas. Yo no sé si tú vienes cansado el día de hoy, y seguramente si estás cansado y fatigado es porque estás cargando algo, alguna preocupación, algo, un problema que estás teniendo. Y Cristo se da cuenta de ese cansancio. Para Cristo no pasa desapercibido, aunque lo disimulamos muy bien por fuera, porque ponemos nuestra mejor cara, pero por dentro estamos agotadísimos. Jesucristo dice lo siguiente: primero acérquense a mí, y luego les dice, lleven mi yugo. Y cuando Él dice lleven mi yugo, uno se pregunta, oye Señor, pues si voy cansado, ¿por qué me vas a poner un yugo, hombre? Si lo que quiero es que me quites el cansancio, no que me canses más con el yugo. Pero Jesús dice, no, mira, entiéndeme, mi yugo es ligera, ¿sí? Mi carga no es pesada, mi yugo no es algo bromoso. Lo que Jesucristo está diciendo, mira, voy a hacer un intercambio de yugos. Te voy a quitar el yugo del pecado y te voy a poner mi yugo. Mi yugo es muy fácil de llevar. Mi carga no es una carga que agote. Entonces, si quieres correr ligero la carrera, tenemos que llevar el yugo de Jesucristo. El yugo significa someterse a. Y es lo que está diciendo Cristo, sométete a mí. Y tenemos que despojarnos también de todo peso del pasado. Tenemos que dejar atrás el pasado. Filipenses 3:13, Pablo dice una cosa muy importante allí: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El peso de la carga del pasado a veces es tan pesada que no nos deja avanzar en el presente, y en el futuro hace que nosotros no lleguemos a nuestra meta. Por eso tenemos que despojarnos del pasado. La segunda cosa para llegar a la meta es correr con paciencia. Ahí en Hebreos 12:1, el autor de Hebreos nos lo dice. Después de que dice despójate, dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera de la vida no es una carrera, no es una prueba de 100 metros planos. La carrera de la vida es un maratón. Y un maratonista está entrenado para resistir la carrera, porque sabe que se tiene que dosificar para poder llegar hasta el final. Algo que hay que aprender es a correr con paciencia una carrera tan larga.
Y esta paciencia se refiere a tener una alta tolerancia al sufrimiento. Pablo soportó muchas cosas en su vida. Ahí en 2 de Corintios 11 él describe que él, las veces que fue azotado, las veces que fue apedreado, las veces que fue variado, las veces que estuvo en la cárcel, las veces que estuvo en naufragio. Bueno, es un hombre que padeció de muchas cosas, pero sin embargo, a pesar de todas esas pruebas tan difíciles, él permaneció. Él nunca aventó la toalla. Fue un boxeador que dijo: primero me muero en el ring a que aventar la toalla. Sí. Era un hombre que decía: yo me muero en la raya. Supo correr con paciencia la carrera que tenía que correr. No es un correr alocado, no es un correr desaforado, no es un correr sin entendimiento, sino es un correr inteligente, sabiendo cómo nos vamos dosificando en esta carrera. Hay gente que empieza a correr con Cristo, pero escúchame, muchos no aguantan el trote de Cristo y terminan renunciando. Hay muchas sillas vacías de gente que antes estuvo aquí y que ya no está. Bueno fuera que estuvieran en otra iglesia, pero ni eso. Han abandonado la carrera. No terminaron porque no corrieron con paciencia. Por eso dice Jesucristo que hubo parte de la semilla que cayó, que aventó el sembrador, dice cayó entre piedras. Y dice, esa semilla que cayó entre piedras son aquellas personas que al principio reciben con gozo la palabra de Dios. Qué alegría, qué dicha. Están bien contentos y dicen amar a Dios y no, si yo por Dios me reviento las venas y muy emocionales. Pero dice ahí la escritura que después de que salió la planta, al salir el sol, la quemó. Y por no tener raíces, fue chamuscada, fue quemada esa planta. Nunca echó raíces profundas. Y ese sol que salió son el tiempo de las pruebas. Y Jesucristo lo dice. Al momento de las pruebas, esa gente que al principio recibe con gozo el evangelio, terminan renunciando, no acaban la carrera. Qué tragedia. Qué tragedia por no correr con paciencia. Y tercero, para poder llegar a la meta y terminar, tenemos que tener una visión clara de lo que es la meta. Ahí en Hebreos 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un atleta sabe hacia dónde corre, entiende a dónde tiene que llegar, conoce su meta. Pablo mismo dijo allí en 1 de Corintios 9 que él no corría a la aventura. Él tenía puestos los ojos en Jesús. Para Pablo la meta era Cristo. ¿Cuáles son las metas que tenemos en nuestra vida? ¿A qué aspiras? ¿A qué le tiras? ¿A qué le apuntas? ¿Dónde están puestos tus ojos? Porque donde tengas puestos tus ojos, hacia eso corres. Lo que estés mirando, hacia eso te diriges. Por eso la palabra de Dios dice: pon tus ojos en Cristo. Porque si yo tengo puestos mis ojos en Cristo, ¿hacia dónde crees que estoy corriendo? Hacia la persona de Jesucristo. Amén. Y muy bien, al final, y terminamos con esto, Pablo dice: yo he guardado la fe. Y tenemos que guardar la fe. Mira, nosotros guardamos las cosas que son importantes, las cosas que son valiosas para nosotros. Tú no vas a guardar algo que no es valioso para ti. Tú no vas a tener cuidado de algo que no es importante para ti.
Tú metes en una caja fuerte los documentos que son valiosos, aquellas cosas que son de valor, que son muy importantes. Eso es lo que guardamos. El hombre es una caja fuerte que guarda cosas. La pregunta es, ¿qué guardamos? ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? ¿Cuál es el tesoro? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo valioso? Porque eso que sea valioso es lo que guardas, es lo que cuidas, es lo que procuras. Y aquí Pablo dice que él estaba guardando la fe. En otras escrituras también nos dice que debemos de guardar la palabra de Dios. Como fieles administradores de Dios, nosotros tenemos que guardar las cosas que son importantes, no para ti, sino para Dios. Y la fe es una de ellas. Hay que guardar la fe. No vaya a ser que nos extraviemos de la fe. Hay que cuidar la fe. Podemos caer en el pecado de la incredulidad y dejar de creer en Dios. Y eso es peligrosísimo, muy peligroso. Perder la fe en Jesús, perder la fe en Dios. Y eso es lo que busca el enemigo, minar tu fe, que no creas. Lo que busca el enemigo es meter duda en tu corazón en cuanto a las promesas de Dios. Pero dice la Biblia que nosotros andamos no por vista, sino andamos por fe. Andar por vista es andar caminando de una manera muy limitada, porque es en base al conocimiento que tú adquieres a través de los sentidos. Pero hay otro caminar muy por encima de ese. Es un caminar sobrenatural, es un caminar en fe. Y el llamado de Dios es que tú y yo andemos por fe y no por vista. Porque el que anda por fe es aquel que camina en las promesas de Dios. Un cristiano no camina por expectativas. Un cristiano camina por promesas. Nosotros andamos por las promesas que vienen en cada uno de este libro. Cada promesa que viene en este libro se vuelve nuestra forma de caminar, nuestra forma de andar. Aunque las circunstancias sean otras, aunque la realidad sea otra, nosotros le creemos más a las promesas de este libro y guardamos esas promesas, porque es en el momento de la prueba donde se tienen que sacar para que la fe persevere, permanezca. Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Qué importante es la fe al momento de la prueba, al momento en que estás en medio de circunstancias difíciles. ¿En qué confías? ¿De qué te agarras? ¿A quién acudes? Pablo dijo: yo he guardado la fe. Qué increíble cierre, qué increíble final el de este hombre. Un hombre que terminó diciendo estas tres cosas: he peleado la buena batalla, he terminado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y termina Pablo diciendo al final, en el siguiente versículo, el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es una corona la que está guardándonos para todos aquellos que seguimos las pisadas de este apóstol. Pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Si tú y yo hacemos eso en esta vida, entonces nos espera una corona de justicia, la cual el Señor mismo pondrá sobre nuestras cabezas. Amén. Quiero terminar con una oración. Si gustas ponerte de pie ahí en tu lugar. Cierra por un momento allí tus ojos. Pregúntate cómo estás. ¿Cómo vamos a terminar esta carrera? ¿Cómo vamos a cerrar nuestra vida en este mundo? ¿Cómo estás peleando? ¿Cómo estás corriendo en este momento? ¿Qué es lo que estás atesorando y guardando en tu vida? Tal vez te has dado cuenta que has estado peleando en el bando equivocado. Tal vez te has confundido de quién es tu enemigo y has estado peleando con tu familia, con tu vecino, con tu compañero en el trabajo, en la escuela. Tal vez estás corriendo, pero estás pensando en tirar la toalla porque vas cansado, agotado. Tal vez has estado guardando las cosas que no debes de guardar. Y yo quiero hacer una oración por aquella persona que dice: yo entiendo ahora estas cosas en mi vida. Yo quiero terminar como el apóstol Pablo. Yo quiero poder decir al final: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dijimos que lo primero que se tiene que hacer es enrolarnos en el ejército adecuado, en el ejército correcto. Hay personas que están en el ejército equivocado, pero hoy es el tiempo para pedirle a Dios y decirle: Señor, yo quiero estar en tu bando, yo quiero estar en tu pelotón, yo quiero estar en tus escuadrones. Y si ese es el anhelo de tu corazón, tú muy bien puedes hacer esta oración junto conmigo y decirle en esta mañana: Padre, me arrepiento de corazón de todos mis pecados. Perdóname, Señor, porque he caminado equivocadamente. Hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Hoy reconozco que su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, me limpia de todo pecado. Hoy yo creo que Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Hoy yo invito a que Jesucristo sea el capitán de mi vida, se convierta en el coach de mi carrera, se convierte en mi Salvador y mi Señor, que tome el trono de mi corazón. Te doy gracias, Padre, por tus misericordias, y pido la llenura de tu Espíritu Santo en este momento. Y gracias por venir a morar en mi corazón. Ayúdame, Señor, a poder pelear la buena batalla, a poder terminar la carrera que tengo por delante. Ayúdame, Señor, a guardar la fe hasta el final. A ti sea la gloria y la honra, Señor. A ti sea, Señor, el honor. A ti sea, Padre, en el nombre de Jesús.
el nombre de Jesús. Amén.